Bien, buenas tardes, en primer lugar. El sillón anterior era más invitaba más que este, pero bueno, ya haremos. Era más tentador. Mi presentación, de alguna manera, continúa en la línea mucho menos atractiva de Marta, en el sentido del interés que tiene el relato y el relato de ficción para comprender hechos científicos. Como ha comentado antes Juanmi, uno de mis intereses está en hacer una reconsideración de la literatura como un elemento que puede ayudar a comprender la vida diaria, porque es mucho más fácil comprender el discurso de un relato a veces que el puro discurso científico que con frecuencia utilizamos en el ámbito académico. Para ello, y dada la temática de esta reunión, he escogido dos obras, una más conocida que la otra, pero las dos no son en absoluto desconocidas, como son Frankenstein y La isla del Doctor Moreau. Lo que tienen en común estas dos obras es que fueron escritas, como veremos después, en el siglo XIX, en un momento en que cambió el paradigma de la ciencia en el mundo occidental. Quizá muchos de los presentes conocen más las películas y no han leído las obras literarias. En este sentido, el Dr. Frankenstein, Kenneth Branagh, que interpreta la última versión de esta obra, que tiene, por cierto, el título de Frankenstein de Mary Shelley, muestra este personaje de una forma muy fidedigna a lo que describió la autora de la obra. Y Robert De Niro interpreta el monstruo, entre comillas, de una manera mucho más inquietante de lo que interpretaba Boris Karloff en la primera versión cinematográfica de Frankenstein del año 1931. Por otro lado, una de las últimas versiones, quizá la última, de La isla del Doctor Moreau fue interpretada por Marlon Brando. Aquí le ven con uno de los individuos, esta especie de híbridos que luego comentaremos, que había en su isla, aunque aquí tiene una apariencia más del mini-yo de las películas de Austin Powers que otra cosa, pero bueno. Bien, estas dos obras provienen de autores muy destacables. El primero de ellos es esta señora que ven arriba, Mary Wollstonecraft Shelley, casada con el famoso poeta Percy Shelley, que a la tierna edad de 19 años publicó una novela que aún se sigue leyendo, aún se sigue siguiendo y que tiene un indudable valor para analizar aspectos éticos, como luego comentaré. El personaje de abajo es Herbert Wells. Herbert Wells era un biólogo al que se le considera, junto con Jules Verne, el creador de la ciencia ficción. De Herbert Wells se conocen obras como La máquina del tiempo, El hombre invisible, Marte ataca, que se hizo una célebre película, y es menos conocido por otras obras, como para mí un relato muy interesante que quizá es el primer relato de ficción dedicado al bioterrorismo, que es de Stolen Bacillus, pero no hablaremos hoy, pero sí de esta otra obra de Island of Dr. Moreau, que tiene un notable interés, como veremos. Bien, quizá alguno de los asistentes está preguntando en este momento, bueno, pero ¿qué pintan aquí ahora hablar de estas obras relacionadas con el tema de la reunión? Pues ya verán por qué. Vamos a hablar primero de la obra de Frankenstein. Tanto la obra de Frankenstein como la obra del Dr. Moreau implican dos aspectos de una notable ambición. Una, la construcción de un ser vivo. La segunda, la construcción de híbridos entre humanos y animales que mejoren a unos y a los otros. Por tanto, la frase de Cicerón se aplica mucho a la dificultad que tienen unas cosas y otras. Déjeme decir de que en el mundo actual hay biólogos que están trabajando en la construcción de la vida, no en el sentido de la obra de Frankenstein, por supuesto, pero sí el conseguir células de una forma artificial y que puedan ejercer como un ser vivo a un nivel obviamente limitado, por ahora. La obra de Shelley,
de Mary Shelley, Frankenstein, ha sido contemplada en los últimos años como un instrumento que puede ayudar a comprender determinados aspectos éticos. Fíjense lo que dice este artículo de Davis. Dice, la obra de Frankenstein de Mary Shelley puede leerse como un texto de ética en la investigación precoz o temprano. Puede leerse. Esto a mí siempre me lleva a una consideración sobre la interpretación que se abre de las obras que hace la gente. Un escritor escribe algo y luego la gente lo reinterpreta. Eso no quiere decir que Mary Shelley escribiera la obra pensando en un texto de ética. Si conocen el origen de la obra de Frankenstein, fue un intento de escribir en un retiro que con unos amigos tuvieron en Italia una obra de terror a principios del siglo XIX. Sin embargo, coincido con Davis en que hay diversos elementos en la obra de Mary Shelley que pueden ayudar a debatir aspectos vinculados con la investigación. Y eso en un momento en el cual, digamos, que la investigación biomédica tal como la conocemos en la actualidad simplemente empezaba. Pero ya había algo. Bien, ¿qué temas, digamos, vinculados con la ciencia se plantean en la obra de Frankenstein? E insisto, es curioso porque que una chica de 19 años escriba una obra de estas características y que pueda ser reinterpretada de esta forma no deja de ser peculiar. En Frankenstein se plantea, por ejemplo, que la aventura científica puede ser beneficiosa. Si ustedes ven o conocen solo la película a la que me refería del año 31, es el científico loco que crea monstruos. Es una visión muy peculiar de principios del siglo XX. Sin embargo, en la obra literaria se contempla el que la ciencia puede hacer cosas positivas. Y no era poco hablar de eso o escribirlo a principios del siglo XIX. En segundo lugar, que la ciencia puede tener efectos dañinos. Y quizás es el aspecto más conocido de la obra, pero que también es una consideración cuando se habla de investigación. En tercer lugar, el hecho de considerar que los científicos no son una especie aparte de sabios locos, sino tienen que estar imbrincados en la sociedad en la que trabajan. Y que la personalidad del científico es un elemento central a la hora de considerar su actividad. Y finalmente la necesidad de una supervisión externa de la actividad del científico y su adherencia a unos protocolos determinados, lo que ahora llamaríamos comités de ética e investigación, pero que uno de los claros errores que aparecen en la obra de Shelley es cuando alguien toma la decisión de realizar un experimento sin ningún tipo de supervisión ni crítica externa. Por tanto, son elementos de un notable interés. En la obra de Shelley aparecen diversos elementos. Aquí bien, no voy a leerlo por si ustedes lo desean. Es 4 puntos clave con frases que aparecen en la obra. En primer lugar, alguien quizás se ha preguntado alguna vez por qué en la obra de Shelley, y eso es de conocimiento popular, se revive al entre comillas, monstruo, a través de una descarga eléctrica que procede de los rayos y con más o menos parafernalia, según la versión de la película que uno haya visto. Eso provenía simplemente de una teoría que a finales del siglo XVIII se puso en boga, que era de la electricidad animal y de la capacidad de la electricidad para revivir a seres vivos. Y de alguna manera eso provenía de los experimentos realizados por un fisiólogo italiano, Luigi Galvani, y la teoría del galvanismo. Debe decirse ahora que, en fin, en cualquier caso, guardando las distancias y con el debido respeto, a más de uno alguna vez quizá nos salvan la vida a través de una descarga eléctrica, cuando hay una fibrilación cardíaca. Por tanto, bueno, algo hay de eso. De ahí a volver a la vida a un cadáver, pues es más complicado. En segundo lugar, como comentaba, el hecho de la creencia en que la ciencia puede ayudar a comprender la vida. Y eso es esa visión positiva de la situación. En tercer lugar, el problema de los peligros de la experimentación, como se manifiesta claramente en la novela. Y el cuarto y último punto,
que también está vinculado con alguno de los anteriores, es las consecuencias de trabajar aislado. Y en la actualidad no se puede hacer investigación sin que el proyecto haya pasado por un comité que lo evalúa. Y esa es una manera en que la sociedad se asegura de que se está realizando realmente un proceso de evaluación de los proyectos científicos. Quizá parte de la sociedad lo ignora, pero ya no es posible realizar investigación aislada. Pero lo que comento, no estamos hablando de que se inauguró a mediados del siglo XIX, sino una cosa relativamente reciente y fruto no de la obra, por supuesto, de Frankenstein, sino de los atroces hallazgos realizados después de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazis, pero que no evitaron de que en los años siguientes siguiera haciéndose investigación en humanos de una forma éticamente reprobable. Pero bueno, eso puede ser el motivo de otra participación en estas conferencias. Bien, en la obra de Shelley existe también una gran influencia, por ejemplo, de Milton. En la obra del Paraíso Perdido, Adán le pregunta a Dios, ¿por qué me hiciste? Pedí yo que me hicieras a partir del barro. En la obra de Shelley, el monstruo, de nuevo entre comillas, acusa a su creador de haberle devuelto la vida cuando él no la había pedido y que además, horrorizado delante de ese hecho, lo abandona. Y el comportamiento violento, como se manifiesta muy claramente en la película de Kenneth Branagh, se genera delante de la situación de aislamiento que es consecuencia de este rechazo por su obra. También se ha hecho una relectura moderna de los aspectos éticos del trasplante en relación a la obra de Frankenstein. Si leen las críticas que aparecieron tras la publicación de la obra, acusaron a Mary Shelley de presentar un personaje que intentaba jugar a Dios, y era parcialmente así. Pero a pequeña escala, ¿qué hacen los cirujanos actuales en muchos casos? Cogen órganos de difuntos y los implantan en personas para devolverles la vida o mantenerles la vida. Por tanto, ese también es otro debate sobre la utilización de los trasplantes en medicina. Y ahora quizá no es una cosa tan discutible, pero no hace muchos años se planteaba seriamente. Por tanto, ¿por qué es interesante la obra de Frankenstein? ¿Por qué es interesante una relectura en clave del siglo XXI? Pues porque plantea muchas preguntas que son útiles para ilustrar los temas éticos asociados a la investigación. La responsabilidad del científico, el desafío de creencias religiosas y convenciones sociales, que eso ocurría en tiempos de Shelley y ocurre aún en la actualidad en diversas situaciones. Los beneficios de la investigación deben contrapesar siempre los riesgos que se asocian a ella y cuál es el rol de la ciencia en la mejora de la sociedad. Estos son 4 puntos que aparecen en la obra de Shelley y que dan para discutirlo en el entorno del XIX afrontado ahora en el XXI. Pero los problemas se pueden discutir de forma muy parecida. Bien, la obra de Wells, como decía, más allá de la máquina del tiempo u obras de estas más sorprendentes, en otros casos han tenido un efecto profético en no pocas situaciones. Y ello ha llevado de que en los últimos años cada vez más se relea la obra de Wells para analizarlo insisto, en clave moderna. Yo me centro en la isla del Dr. Moreau y luego verán por qué. ¿Cuál es la contextualización histórica de la obra de Wells, la isla del Dr. Moreau? Pues es el momento en que las teorías de Mendel empiezan a ser conocidas y se interpreta el tema de la herencia. Es el momento en que existe un debate profundo sobre el darwinismo y la evolución. Cuando empieza a extenderse la investigación científica, si recuerdan, a finales del XIX, asociada siempre a la vivisección, es decir, a la disección y a la manipulación de animales.
Y finalmente, asociada con el anterior, lo que se llama la medicina de laboratorio, que es lo que llamaríamos ahora la biomedicina o la medicina científica. Todo ello aparece en el contexto de la obra de Wells. He dicho que Wells fue educado como biólogo, escribió libros de biología, divulgación médica y también, obviamente, obra de ficción. Obra de ficción que en ocasiones, no siempre, partía de sus conocimientos como biólogo. Por ejemplo, vale la pena leer uno de los capítulos de una obra reciente de Stephen McLean, que quizás es el hombre que más conoce la obra de Wells, dedicado a la isla del Dr. Moreau y hablando de animales, lenguaje y degeneración. ¿A qué se refiere? Esa es un análisis de la novela que en alguna de las películas se ve con más atención. En la obra, el análisis ético nos lleva a plantear 3 puntos como mínimo. El primero, las consideraciones antiviviseccionistas. Como decía, había un movimiento en contra de la experimentación animal a finales del siglo XIX importante. Y, por otro lado, las diferencias entre animales y humanos, que en la actualidad muchos defensores, o personas que están en contra de la investigación animal, defienden que no existe esa barrera tan clara entre unos y otros. Y las limitaciones en la evolución y la posibilidad de degeneración. Es decir, que no solo podemos progresar, sino ir hacia atrás. Por tanto, una relectura de la obra de Wells en la actualidad nos plantearía si es posible la creación de seres híbridos entre animales o entre animales y humanos. ¿Cuál ha de ser la consideración ética del empleo de animales por los humanos? Los principios éticos de utilitarismo versus de especiesismo, es decir, el que un animal puede utilizarse porque es útil para un humano, mientras que lo que hacemos es una especie de racismo por la utilización de un animal, considerándolos superiores, o la posibilidad de no solo una evolución, sino una regresión. Esto ha sido planteado de forma más o menos cómica, con el hecho de que los humanos pueden ir mejorando, pero en algún momento empezaremos a empeorar. Bueno, abajo se ve mucho más claro. Como si los hábitos son, digamos, negativos, pues podemos acabar, en fin, mucho peor de lo que empezamos, por decir así. En los últimos años han aparecido películas entrando ya en el tema de la ingeniería genética, que permite hacer muchas cosas y se ha jugado, por ejemplo, no se han visto Splice, donde hay híbridos de humanos y animales, como este ejemplar que luego da lugar a una situación trágica en la película. Pero fíjense en el título de la película, es Splice. Splicing es un método de biología molecular de manipulación genética. Ya estamos cerca. Bueno, y para acabar, espero haberles convencido de 3 cosas al menos. Primero, que las obras literarias del siglo XIX ofrecen luz sobre la situación actual. 2, que a pesar del desarrollo en el siglo XX hay preguntas planteadas en el XIX que siguen siendo importantes. Y 3, que los nuevos descubrimientos van a plantear nuevos retos éticos y que la lectura del pasado nos puede dar claves para reinterpretar el presente y quizá el futuro. Muchas gracias.